Primera llamada. No. ¿Qué tal, maestra? Primero que todo, me presento. Yo soy Rodrigo Iván Saldaña Cruz y esta es mi exposición acerca de la ingeniería genómica en México. Pues como integrante y vaya, único integrante, estoy yo, su servidor, Rodrigo Saldaña, y pertenezco al grupo 595. Bueno, primero que todo, tenemos que hablar sobre este tema, un tema muy extenso, pero que traté de comprimir y resumir lo mayor posible para no hacer una exposición tan pesada, ya que mi teléfono no puede almacenar tanta información debido al espacio. Pero realmente creo que junté y compilé lo más importante acerca de este tema. Primero que todo, pues vamos a ver qué es una ingeniería para entender todo esto alrededor del tema. Bueno, hay que saber qué es una ingeniería. Entonces, la respuesta es que la ingeniería es el uso de los principios científicos para diseñar y construir máquinas, estructuras y otros entes, incluyendo puentes, túneles, caminos, vehículos, edificios, sistemas y procesos. Aprovecha el cúmulo de conocimientos tecnológicos para la innovación, invención, desarrollo y mejora de técnicas y herramientas para satisfacer las necesidades y resolver problemas técnicos tanto de las personas como de la sociedad. Bueno, ahora sí, tomando esto en cuenta, veamos qué es la genómica. Bueno, la genómica es un campo de la biología molecular. Pero bueno, para esto hay que entender primero qué es un genoma. Un genoma es un conjunto completo de ADN dentro de una sola célula del organismo. Y como tal, la genómica se enfoca en la estructura, función y evolución y mapeo de los genomas. La genómica tiene como objetivo la caracterización colectiva y cuantificación de los genes, que dirigen la producción de proteínas con la ayuda de enzimas y moléculas mensajeras. La genómica también implica la secuencia y el análisis de genomas. Los avances de la genómica han desencadenado una revolución en la investigación basada en los descubrimientos para comprender el uso de los sistemas biológicos más complejos en la actualidad, como el cerebro. En contraste con la genética, que se refiere al estudio de los genes individuales y sus roles en la herencia, la genómica utiliza la secuencia del ADN de alto rendimiento y bioinformática para ensamblar y analizar la función y estructura de los genomas completos. El campo también incluye estudios, fenómenos intragenómicos, o sea, que están dentro del genoma, como heterosis, que es un vigor híbrido, epístasis, que es el efecto de un gen sobre otro, pleitropia, que es un gen que afecta a más de un rasgo, y otras interacciones entre sí. También estudia pues algunos alelos dentro del genoma. Bueno, para esto tenemos que conocer un poco de la historia que hay alrededor de pues esta ingeniería. Bueno, primero que todo, esta historia comienza hace 143 años atrás. Bueno, comienza a partir del año de 1866, que pues empezamos con un gran personaje que hemos visto en clases, que es Gregor Mendel. Y en 1986
empieza la descripción de las leyes de la herencia de Mendel, un tema que hemos visto en clases. Bueno, después pasamos al año de 1944, que es la definición del ADN como el material de herencia. Pasamos al año 1953, que es cuando se determina la estructura del ADN. Luego, en el año de 1973, es el esclarecimiento del código genético. Y en 1985 surge la propuesta del proyecto Genoma Humano. Esto en 1985. Pero en el año de 1990 es cuando inicia realmente el proyecto. Este proyecto tiene como nombre Proyecto del Genoma Humano y fue financiado por los gobiernos de algunos países y de Estados Unidos. Ya en el año de 1995 es cuando este proyecto, el proyecto del genoma humano, se vuelve privado y queda a cargo de la empresa Celera Genomics, igual de Estados Unidos. En 2000, el gobierno federal de México crea la Comisión Nacional para el Genoma Humano, órgano de consulta del secretario de Salud, orientado a generar propuestas relacionadas con la educación, la investigación, la formulación de políticas y la difusión del conocimiento de esta importante materia. En esas fichas se estableció un convenio entre las universidades, pero principalmente la Universidad Autónoma de México, UNAM, y la Secretaría de Salud. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Fundación Mexicana para la Salud también estuvo involucrado. Y todo esto fue a fin de estudiar la factibilidad de crear el Centro de Medicina Genómica en nuestro país, que lo vamos a ver un poquito más adelante. En 2002 es cuando nace el proyecto internacional de HapMap, a fin de examinar el genoma con relaciones en los fenotipos y al mismo tiempo permitir el desarrollo de investigaciones sobre genes y variaciones genéticas que afecten a la salud y la enfermedad. En 2003 culmina el proyecto del genoma humano con la obtención de la secuencia completa de los 3.200 millones de nucleótidos o letras AGTC. Que bueno, esto es lo que lo componen. El mapa ubica a los cerca de 30.000 genes que ahí se albergan y el análisis de cerca de 1.400 genes causantes de enfermedades monogenéticas. En 2004, que por cierto es el año donde yo nací, es creado por decreto oficial el Instituto Nacional de Medicina, que también vamos a hablar de él un poco más adelante cuando veamos los institutos que hay aquí en México. Por sus siglas INMEGEN. INMEGEN. Bueno, esta tiene la función, como objetivo, es contribuir al cuidado de la salud de los mexicanos, desarrollando investigación científica de excelencia, porque también vamos a hablar eso porque realmente tienen aparatos que, por lo que estoy investigando, son tecnología de punta. Y también forman recursos humanos de una cultura innovadora, tecnología de vanguardia, como se los menciono, y alianzas estratégicas con apego a principios éticos universales. En 2005, el Instituto Nacional de Medicina Genómica inicia el proyecto para determinar variaciones genéticas comunes en las poblaciones. Se fueron principalmente con la población mestiza, ya que es la que más abunda en nuestro país. Y la compararon con personas de igual raza, pero en diferentes partes de México. En el año 2009, el gobierno federal de México
presenta los resultados del proyecto de variabilidad genética en el trabajo Mapa del Genoma de los Mexicanos, o en inglés, The Mexican Genome Diversity Project. Ay. Bueno, como les mencioné al principio, está esto que son las leyes de Mendel. Las leyes de herencia de Mendel. Bueno, son 3 leyes muy importantes, por cierto, que bueno, voy a explicar todas y cada una de ellas. Pero primero, ¿qué son estas leyes? Bueno, las leyes de Mendel son el conjunto de reglas básicas sobre la transmisión por herencia genética de las características de los organismos progenitores a su descendencia. Constituyen el fundamento de la genética. La primera ley de Mendel, ¿qué nos explica? Bueno, esta primera ley recibe el nombre de principio de la uniformidad. Bueno, la primera ley o principio de la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial establece que cuando se cruzan dos individuos de raza pura, o sea, homocigotos, la primera generación filial, los heterocigotos, será igual entre ellos, o sea, en fenotipos y genotipos, y además sobresaldrá el rasgo fenotípico de uno de los progenitores, que recibe el nombre de genotipo dominante. Bueno, las razas puras están compuestas por alelos, que es la versión específica del gen, y bueno, esta determina su característica sobresaliente. Un ejemplo, si se cruzan plantas de razas puras, una de las flores rojas con el genotipo dominante A y otra de las flores moradas con el genotipo recesivo A minúscula, se tendrá como resultado que la primera generación filial será igual, es decir, A mayúscula y A minúscula, ya que va a sobresalir el genotipo dominante, o sea, la flor roja. Bueno, ya sabiendo esto, podemos pasar a lo que es la segunda ley de Mendel, que recibe el nombre de principio de segregación. Ok, ¿qué se refiere esto de principio de segregación? Bueno, la segunda ley o principio de segregación consiste en que el cruce de dos individuos de la primera generación filial, A mayúscula, A minúscula, tendrán un lugar en una segunda generación filial, en la cual reaparecerá el fenotipo y genotipo del individuo recesivo, A minúscula, A minúscula. Bueno, pasamos a lo que es la tercera ley de Mendel, que recibe el nombre de principio de la transmisión independiente. La tercera ley o principio de la transmisión independiente consiste en establecer que hay rasgos que se pueden heredar de manera independiente. Sin embargo, esto solo ocurre en los genes que se encuentran en cromosomas diferentes y que no intervienen entre sí, o genes que están en regiones muy distantes del cromosoma. Asimismo, al igual que la segunda ley, esta se manifiesta mejor en la segunda generación filial. Mendel obtuvo esta información al cruzar guisantes, que es algo que se enseña, creo, desde secundaria, lo de los guisantes y cómo juntar las ramitas. Se obtiene, al cruzar guisantes cuyas características, es decir, color y rugosidad, se encontraban en cromosomas diferentes. Fue así que observó que existen caracteres que se pueden heredar de manera independiente. Ok, pasamos a esta parte, a este segmento de la presentación, que es ¿qué busca la genómica? Bueno, realmente la genómica puede ser definida como el estudio de los genomas e incluye objetivos a lograr, como el catalogar los genes que tiene un organismo, estudiar la organización y estructura de cada uno de ellos, pero también descubrir la función, los mecanismos implicados de la regulación de la expresión y el modo que unos genes interaccionan con otros. Desde un punto de vista conceptual, pero también metodológico,
Los cambios que se están produciendo son muy importantes. Hasta ahora, con las tecnologías disponibles de la biología molecular, se estudiaban las estructuras y función de los genes individuales. Las aproximaciones de la genómica, en cambio, permiten el estudio conjunto de miles de genes, proteínas y metabolitos que se constituyen en un organismo, así como las complicadas redes de interacciones que entre ellos se establecen en el interior de las células durante su ciclo vital. Como consecuencia de lo anterior, la cantidad de información que se está generando es enorme y es necesario, por tanto, el desarrollo paralelo de las potentes herramientas bioinformáticas que permitan almacenar y analizar de forma conveniente los datos obtenidos. Este caudal de conocimientos va a permitir cada vez más interactuar en términos moleculares, no solo de la biología del propio ser humano, sino también de aquellas especies animales y vegetales. Y esto con tal de obtener más conocimientos y en favor al interés del hombre. Bueno, ya sabiendo esto, pasamos a los objetivos propuestos. Ok, estas son palabras del propio Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, que habla de los objetivos que tienen o qué busca realmente. Ok, citado tal cual, dice así: este programa está dedicado a la comprensión de las fuerzas y mecanismos que han forjado la arquitectura genómica de proteobacterias asociadas a plantas, específicamente Rhizobium sp, tanto a corto plazo como una perspectiva evolutiva. El objetivo a largo plazo es utilizar este conocimiento para desarrollar nuevas estrategias en la ingeniería genómica. Para ese fin, nuestras líneas de investigación inciden en los mecanismos y consecuencias evolutivas de la recombinación homóloga. La recombinación citoespecífica durante la conjugación de plásmidos, regulación de la transferencia conjugativa genómica funcional de plásmidos, incluyendo el análisis de función codificadas en plásmidos y papel de factores sigma extracitoplásmicos en respuestas a estrés, así como sistemática molecular, microevolución y filogeografía. Parte de este conocimiento se está integrando en la generación de nuevos enfoques para la generación de lesiones programadas y mutagénesis global del genoma. Nuestro trabajo combina el análisis bioinformático con enfoques genéticos y de biología molecular, así como el análisis de genética de poblaciones. Ok, ya sabiendo esto, esas fueron palabras de el Instituto del Centro de Ciencias Genómicas de nuestra queridísima UNAM. Ay, disculpe, maestra, los nervios. Bueno, ¿qué institutos están involucrados aquí en México? Bueno, realmente tenemos los dos institutos o lugares más importantes del país en el centro del país, que es el Instituto Nacional de Medicina Genómica, que se encuentra aquí en la Ciudad de México, y el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, que se encuentra en Morelos. Bueno, hablemos del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Este es el 11º Instituto Nacional de Salud, fundado en el 2004 como resultado del trabajo efectuado desde 2001 por el consorcio promotor del Instituto de Medicina Genómica, integrado por la Universidad Nacional Autónoma de México. También el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Salud y la Fundación Mexicana para la Salud. Eso es hablando del Instituto Nacional de Medicina Genómica, que es el que vemos a la derecha.
la imagen de la derecha. Bueno, ahora hablemos del Centro de Ciencias Genómicas. Esto igual, son palabras del propio Centro de Ciencias Genómicas, por sus siglas CCG. Bueno, el Centro de Ciencias Genómicas de la Universidad Nacional Autónoma de México se encuentra ubicado en el Campus Morelos de la UNAM, en Cuernavaca, Morelos. El 12 de noviembre de 2004, el Consejo Universitario de la UNAM aprobó el cambio de la denominación del Centro de Investigación sobre Fijación de Nitrógeno al Centro de Ciencias Genómicas. Para mayor información, pues podemos visitar su página, y que por cierto la dejé al final de la exposición en la bibliografía. Bueno, continúo. Ellos mencionan: somos un grupo de investigadores relativamente pequeño, organizados en 7 programas o laboratorios enfocados en áreas de la genómica microbial y plantas, investigación ecológica y más recientemente en aspectos de genómica humana. La genética microbiana incluye proyectos en dinámica del genoma en bacterias, genómica evolutiva y funcional, Genómica y bioinformática también es lo que se ve. Bueno, esto a base de la regulación de plantas, y más reciente pues estudia todo lo que es la genómica humana. De igual forma se lleva a cabo la investigación en la biología molecular de interacciones entre bacterias y plantas, así como ecología y evolución microbiana y agricultura aplicada. En el CCG tenemos un compromiso muy fuerte con la educación y enseñanza de las ciencias genómicas en México. Los programas de investigación están conformados por investigadores. Todos somos un equipo de técnicos y estudiantes de doctorado, maestría y licenciatura. Aquí quise hacer una mención especial porque investigando acerca de este tema de la ingeniería genómica, estoy viendo que hay un instituto muy importante en el mundo que se encuentra en China, para ser más específicos en la ciudad de Pekín, la capital. Bueno, este instituto es el Instituto de Genómica de Pekín y bueno, es uno de los principales centros del mundo en genómica, especializado en secuenciación del genoma. También ha lanzado un Banco Nacional de Genomas como organización sin fines de lucro. En colaboración con el gobierno de Shenzhen, asimismo, han lanzado una revista de artículos con acceso abierto llamado GigaScience. Lo dejé al final en la bibliografía, está su página y ahí se puede entrar a lo que es todo este artículo. Bueno, aquí vemos a los investigadores que están involucrados alrededor de este tema, ¿verdad? Bueno, aquí se menciona a los que considero los más importantes. Algunos son de la UNAM, del Centro de Ciencias Genómicas, y otros son del Instituto Nacional de Ciencias Genómicas. Bueno, por ejemplo, empezamos con Susana Bron-Kleiner, que es la más importante en mi opinión en el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM. Bueno, después haciendo mención a David René Romero Camarena, que es el señor que podemos ver en la fotografía que está en la parte inferior derecha. Bueno, pasamos con Alejandro García de los Santos. Después la doctora Abrantes Pérez María del Carmen, que esta sí es la más importante en el Instituto Nacional de Ciencias Genómicas de México. Después pasamos con Araceli Elvira Dávalos Rodríguez, Laura Cervantes de la Luz, Arellanes Robledo Jaime, Javier Rivera Campos, María del Carmen Guadarrama Román. Y todos estos son investigadores de la ingeniería genómica. Porque recordemos que esto es una rama de las ciencias genómicas. O sea, la ingeniería genómica no es solo un tema. O sea, realmente es una rama de lo que es
las ciencias genómicas. Bueno, aquí es lo que vamos a ver a continuación. Y como primer rama está lo que hemos mencionado, la ingeniería genómica. Bueno, después pasamos a la genómica en análisis bioinformáticos. Bueno, este es un campo de las ciencias computacionales que lleva a cabo el análisis de las secuencias de moléculas biológicas. De la misma manera que los lingüistas estudian patrones en el lenguaje, los bioinformáticos estudian los patrones de secuencias en el ADN o proteínas. Bueno, pasamos a lo que es la genómica evolutiva. En el programa de genómica evolutiva se busca estudiar los mecanismos de evolución de las bacterias desde el punto de vista de la biología molecular, de la biología de sistemas y de la genómica. Estamos especialmente interesados en este tema en bacterias que pueden establecer interacciones simbióticas y patógenas con otros organismos. Bueno, pasamos a lo que es la genómica computacional. La genómica computacional se refiere al uso del análisis computacional y estadístico para descifrar la biología de las secuencias del genoma y otros datos relacionados como las secuencias del ADN y ARN, así como los datos postgenómicos. Por ejemplo, datos experimentales obtenidos con tecnologías que requieren la secuencia del genoma, tales como chips de ADN, en combinación con los enfoques computacionales y estadísticos para entender la función de los genes y el análisis de asociación estadística. A este campo también se le refiere a menudo como genómica computacional y estadística. Como tal, la genómica computacional puede ser considerada como un subconjunto de la bioinformática y la biología computacional, pero con un enfoque en el uso de todo el genoma. En lugar de genes individuales, para entender los principios de forma en el que el ADN de una especie controla su biología a nivel molecular y más allá. Con la actual abundancia de grandes conjuntos de datos biológicos, los estudios computacionales se han convertido en uno de los medios más importantes para el descubrimiento biológico. Después pasamos a la rama que es la genómica funcional de procariontes. La genómica funcional trata de asignar función a las secuencias anónimas generadas por los proyectos genoma. La genómica funcional es una de las ciencias que permiten comprender cómo funciona el genoma en su conjunto a través de la expresión controlada de todos y cada uno de sus genes. Bueno, sabiendo esto ya podemos pasar a qué avances nos ha traído la ingeniería genómica. Bueno, como primer avance nos trajo el primer proyecto de secuencia genómica a gran escala. Este se realizó en México y fue el primer proyecto de México sobre secuencias e interpretación de la información genómica a gran escala. Fue del plásmido simbótico de Ribosum etli, 371.255 pares de bases. Esta bacteria es el simbionte natural del frijol. Es capaz de fijar N atmosférico, nitrógeno atmosférico, cuando se establece simbiosis con esta leguminosa. Durante muchos años la investigación del CIFN ha tomado como modelo a este microorganismo, cuya cepa tipo se denominó como CFN42. Se conoce que posee un genoma complejo también tiene un cromosoma y 6 plásmidos. Estos son de gran tamaño. A uno de estos se le ha denominado plásmido simbiótico, ya que contiene la mayoría de los genes esenciales que la bacteria establece simbiosis en el frijol. Perdón. A esto se les ha denominado plásmido simbiótico,
ya que contiene la mayoría de los genes esenciales para que la bacteria establezca simbiosis con el frijol y fije nitrógeno. Bueno, siguiendo en este mismo tema, en 1991 investigadores del CIFN reportaron el mapa físico del plásmido simbiótico del R. Etley. Este y otros avances de la investigación del CIFN sirvieron como base para plantear el proyecto para obtener la secuencia nucleótida completa del plásmido simbiótico de la cepa tipo R. Bueno, sabiendo esto, vemos otro avance muy importante, que es la genómica del cáncer. Jean-Claude Senclusen participó en el proyecto original del genoma humano y es director actualmente del Atlas del Genoma Humano del Cáncer en Estados Unidos. Senclusen y sus colegas secuenciaron el ADN en el núcleo de las células tumorales, lo que permitió caracterizar tumores no por el lugar del cuerpo en el que se encuentra, sino por sus características genéticas. La genómica también permite seguir el desarrollo del cáncer mediante un sencillo análisis de sangre que se conoce como biopsia líquida. El análisis de sangre puede mostrar que un tumor está creciéndose 6 meses antes de que un paciente tenga síntomas o aparezca ningún rasgo en una imagen por rayos X o en una tomografía de resonancia magnética. Pasamos a las enfermedades genéticas raras. En el Instituto de Investigación del Genoma Humano estima que 350 millones de personas en el mundo padecen lo que se conoce como una enfermedad rara o una patología. Bueno, el descubrimiento de los genes también guió el desarrollo de nuevos tratamientos. Por ejemplo, una enfermedad genética que normalmente es muy grave es la atrofia muscular espinal. Recientemente se ha podido desarrollar un tratamiento para esta enfermedad como consecuencia de disponer de conocimiento sobre el gen causante. Y bueno, y de esas enfermedades raras, el 80% tienen que ver con causas genéticas. También pasamos a lo que son las variaciones entre los seres humanos. El proyecto del genoma humano facilitó el estudio de diferencias entre los genomas de distintas personas. El primer borrador del genoma se basó en nuestra sangre humana y fue sangre de voluntarios cuyas identidades no fueron divulgadas. Aunque se suele hablar del genoma humano, el genoma de cada ser humano es diferente. A nivel de las bases, en nuestro ADN el 99,9% de nuestro genoma es igual, pero solo el 0.1% es diferente. Y esta diferencia determina el color de nuestros ojos, de nuestro pelo, todas las facciones y también nuestro riesgo de padecer enfermedades. Ese 0,1% significa que de cada 1000 letras una es diferente. Bueno, casi todos estos cambios forman parte de la variación natural que hace que las personas sean diferentes. El auténtico reto de la genética y la genómica es filtrar todos esos cambios, los cuales no son relevantes y son para bien de la humanidad, como condicionar una buena salud y todo eso. Bueno, pasamos a lo que es la producción de la vacuna en México. México cuenta con una extensa historia en material de aplicación y producción de vacunas, lo que resulta en un prestigioso programa de prevención a partir de la elaboración de vacunas efectivas de bajo costo, aplicables a gran escala y con efectos protectores duraderos.
La historia de la vacunación en México se remonta en 1804, cuando el doctor Francisco Javier de Balmis introdujo perdón, la inoculación contra la viruela mediante la técnica de brazo en brazo. A fines del siglo XIX se realizaron otros tipos de inmunizaciones contra la rabia, la polio y la tuberculosis. México sobresale, además de su capacidad de producción de vacunas, convirtiéndose en el centro regional de referencia para vacunas. En 1990, México fue uno de los 7 países del mundo con más autoeficiencia para elaborar todas las vacunas del programa ampliado de inmunizaciones. A su vez, México ha asumido políticas nacionales y compromisos internacionales destacables en materia de vacunación. El programa de vacunación universal, que representa un orgullo para México, surgió con la finalidad de mejorar la sobrevida infantil y promover, proteger y cuidar la salud de todos los niños del país a través de acciones de vacunación. A partir de su introducción en 1991, el programa de vacunación universal ha logrado elevadas tasas de cobertura de las vacunas, cumpliendo con casi todas las metas planteadas, que incluyen la erradicación de poliomielitis, difteria, sarampión, tétanos neonatal y el control de la tos ferina de las formas graves de tuberculosis. Luego pasamos a la creación de nuevos medicamentos. México es un importante productor de medicamentos de alta tecnología, incluyendo antibióticos, antiinflamatorios y tratamientos contra el cáncer, entre otros. En 2012, la producción mexicana del sector farmacéutico alcanzó un monto de $10,757 millones, con base en estimaciones de Global Insight. Se espera que para el 2022 alcance un valor de $21,476 millones y reporte una tasa de 9.7 para el periodo de 2013-2022. En el país existe un total de 678 unidades económicas especializadas en la industria farmacéutica, las cuales generan aproximadamente 65.203 empleos. Las principales empresas de la industria mexicana son Merck, Borginder, Schindler-Plough, Bayer, AstraZeneca, Pfizer, Baxter y Lilly Company. Luego pasamos a lo que es las secuencias del señor Sanger. Dejando las proteínas atrás, Fred decidió dedicarse a desarrollar un método que le permitiera conocer la secuencia de una cadena de ADN. Lamentablemente para Fred, nunca logró cortar el ADN de la manera en que deseaba. Poco a poco Fred se fue dando cuenta que iba a necesitar un método completamente distinto. Fred descubrió que había que hacer el proceso al revés. Lo que Fred logró hacer fue seguir los pasos de la proteína encargada de hacer nuevas cadenas de ADN. Así que Fred modificó ligeramente los nucleótidos que siguieran siendo reconocidos por la ADN polimerasa, pero que al mismo tiempo pudiera leer cuál era el nucleótido que estaba añadiendo. Mediante esta técnica, Fred y sus colegas lograron descifrar el genoma del virus PHIX174, un virus que ataca bacterias y cuyo genoma contiene 5.386 nucleótidos. Fue un trabajo laborioso, ya que Fred y su equipo de trabajo solo podía leer el 80% de los nucleótidos por sesión de secuencia, pero el desarrollo de este método de secuencia llamado secuenciación de Sanger
le valió a Fred y a sus colegas Walter Hilbert y Paul Berg. Bueno, le valió lo que fue ni más ni menos el premio Nobel de Química en 1980. Pasamos a los artículos propuestos por usted, maestra. Bueno, comencemos con que este no es un artículo, es más que nada una página web del Instituto Nacional de Medicina Genómica, pero bueno, también lo quise incluir. Bueno, en la página del Instituto Nacional de Medicina Genómica realmente, bueno, en este sitio web se puede encontrar un poco de su historia, de la investigación que han hecho alrededor de todo este campo, algunas pruebas que han hecho y algunas de las unidades que tienen en sus laboratorios, que por lo que pude ver son de tecnología de punta, y las mejores que hay en México. También se puede encontrar algunos eventos y pequeños cursos que tienen para estudiantes de posgrado y programas de participación estudiantil, a su vez que se pueden encontrar algunas normativas que tienen a favor de la transparencia de su trabajo. Pueden encontrar algunas de las cosas que me sirvieron para la presentación. Realmente la página tiene una interfaz muy cómoda y de gran ayuda. Bueno, pasamos a lo que es el primer artículo, que es el proyecto Genoma Humano. El proyecto Genoma Humano y Medicina Genómica en México. Realmente puedo encontrar cosas que me sirvieron bastante, como por ejemplo algunos antecedentes que tuvo la medicina genómica desde Gregor Mendel hasta lo que se ha logrado hoy en día en México y sus participaciones internacionales, como investigaciones que se han hecho en seres vivos, plantas y obviamente seres humanos. También vi algo que realizó pues México en sus participaciones en el extranjero. Bueno, cosas bien interesantes como por ejemplo la repercusión social y todo lo que ha hecho con todos los cambios en la sociedad gracias a este tema. Bueno, también cosas que también estuvieron bien padres de de este artículo fue todo lo que ha traído el genoma humano a México y pues bueno, cosas que realmente son bien interesantes para entender este tema que es muy complejo realmente. Luego pasamos al artículo Mapa Genoma de los Mexicanos. Realmente fue el que más me sirvió, puesto que en la parte donde viene la historia de los 143 años me sirvió bastante. También en el artículo se pueden encontrar cosas como las pandemias, se pueden encontrar cosas como las pandemias, como las ciencias, como esta ciencia repercute en la población, cambios que ha traído a la sociedad y bueno, participaciones de México en el extranjero en programas de genómica. Bueno, cómo México participó en la vacuna de la influenza H1N1 y cómo vacunas que se han hecho acá han atacado virus. Además de medicamentos que se han hecho acá, menciona también algunos eventos epidemiólogos que han marcado la historia, que aunque no sean de alta problemática como por ejemplo el COVID-19, bueno, resaltan notoriamente y resultan en un factor importante. Bueno, en conclusión, primero que todo, para terminar con la exposición, en esta conclusión quisiera agregar un par de cosas, y es que me parece que la ingeniería genómica, tanto como las ciencias genómicas, son un tema demasiado complejo, ya que creo yo que no se le ha dado la importancia que merece.
puesto que a partir de la genética nace todo. Siento yo que es un tema al cual se le debería hacer más hincapié en cuanto al estudio de las ciencias, ya que es primordial para el cuidado de la salud en las masas. Y bueno, ya se ha demostrado con vacunas y medicamentos, además de tratamientos que inclusive son capaces de mejorar notoriamente enfermedades genéticas, y todo esto a partir de las ciencias genómicas y genéticas. Realmente, este tema es muy complejo, queda mucho de qué hablar, desde sus avances hasta todo lo que ha transcurrido como historia. Realmente saber lo que busca la genética es un tema que da que pensar, y cómo es capaz de que con una simple investigación puede cambiar el destino de las masas, ya que aunque no se vea tan reflejado el uso de la genómica, resulta increíble cómo siempre está presente en nuestras vidas. Realmente en el momento que conocí la historia detrás de este gran tema, que es la ingeniería genómica, me di cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, instituciones que hay en México, por ejemplo la de la UNAM o la que es del gobierno, bueno, que es el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Realmente yo desconocía de la existencia del Centro de Ciencias Genómicas. Sin embargo, yo al vivir al sur de la Ciudad de México había pasado numerosas veces frente al Instituto Nacional de Medicina Genómica. Sin embargo, desconocía totalmente de que este era edificio de genómica. Quizá un punto muy ignorante de mi parte, pero ahora que conozco su trabajo y todo lo que han hecho dentro de este instituto, me doy cuenta que es un lugar con demasiadas cosas. Eh, pues muchísimas cosas que tienen que aportar a esta sociedad, y que no es un lugar de pasar desapercibido, o sea, como yo lo hacía antes. Ahora cada que pase por ahí lo miraré con un punto de admiración gigantesca, puesto que es un lugar increíble por todo lo que estuve investigando y escuchando acerca de él. Otro punto que realmente me fascinó acerca de este tema son los investigadores, de cómo a partir de ellos y de un pequeño grupo de personas se puede cambiar el destino de un sector de la sociedad. Tuve el placer de platicar telefónicamente con una de las principales investigadoras del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM. Estoy hablando de Susana Braun Klaner, desconozco cómo se pronuncia, pero eh, es una muy buena persona, y que a pesar de que no pudimos charlar mucho debido a que su tiempo se vio algo apretado, me dedicó 5 minutos de llamada muy significativas para mí. Me explicó un poco de lo que se hace dentro del Centro de Ciencias Genómicas, y de cómo ella llegó hasta ese lugar. Realmente una persona magnífica, y que cuando tenga la oportunidad de ir al Centro de Ciencias Genómicas, seguramente le daré un enorme abrazo, porque aunque me dedicó poco tiempo, realmente me demostró una calidad humana increíble, algo de admirar de una persona tan importante y relevante como es ella. Bueno, realmente me voy satisfecho de haber investigado acerca de este tema. Yo lo veía como una simple tarea, sin embargo me llevé una gran sorpresa, y es que es un tema que me despertó muchas curiosidades. Realmente despertó un lado de mí que pues no conocía. Todo esto gracias a la investigación. Sinceramente es un tema que me ha encantado y espero conocer más acerca de él. Bueno, pasamos a lo que es la bibliografía. Estas son algunas de las fuentes que cité para obtener información y hacer más completa esta exposición. Y bueno, ahí pues puedes checarlas. Bueno, esto es todo por la exposición de la ingeniería genómica. Realmente un tema muy interesante. Y bueno, muchas gracias por su atención. Traté de comprimirla lo más posible para no hacer una exposición tan larga, debido a que mi teléfono no tiene eh, mucha capacidad para almacenar espacio, pero creo yo que compilé lo más importante, y bueno, es todo. Gracias por su atención. Que tenga un lindo día.
linda tarde o linda noche, sea cual sea la hora en la cual esté viendo este video. Espero que sea todavía admitida esta presentación y bueno, es todo. Gracias.